Buenos días a todos. Hoy vamos a ver cuál es esa diferencia entre tener a Cristo como invitado o realmente como residente en nuestra vida. Y vamos para ello a tratar con un pasaje de la Escritura sobre un acontecimiento que ocurrió cuando Jesús fue invitado por Simón el fariseo a su casa a comer. Vamos a ver lo que dice pues el pasaje para poder entrar en materia de qué es lo que vamos a hablar hoy. Lucas capítulo 7, verso del 36 al 39. Vamos a leer esta parte y luego unas más para completar esta historia. Dice lo siguiente: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En otras palabras, este fariseo que había invitado a Jesús ni siquiera creía realmente en él, porque ya estaba dudando de Jesús y de su capacidad profética, menos aún que consideraría que Jesús es Dios, quien decía que era, y por lo tanto decía: si este es quien dice ser, ¿por qué no se ha dado cuenta que esta mujer que está haciendo esto es una mujer pecadora? Y por supuesto, Jesús sí sabía quién era esa mujer y el pecado de esa mujer. Pero para Simón, que pensaba que Cristo tendría que tener más bien una actitud de rechazo a la mujer pecadora, y eso es curiosamente lo que muchos piensan en el mundo, que la primera reacción de Dios al pecador va a ser de rechazo. Y por supuesto que Dios odia el pecado, pero sin embargo quiere alcanzar al pecador para que se arrepienta y para hacerlo salvo. Fíjense lo que dice el Salmo 51, verso 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy probablemente esta mujer, sabiendo este contenido del Salmo, habrá dicho: yo quiero mostrarle mi amor a Jesús y la contrición de mi espíritu por causa de mis grandes pecados. Y con ese corazón humillado y contrito fue a Jesús a hacer lo que hizo. Fíjense la reacción de esta mujer en diferencia con la reacción del fariseo. El fariseo tenía más bien la arrogancia espiritual de presumirse una persona muy correcta, muy moralmente solvente, y por lo tanto, a gran diferencia de esta mujer pecadora, él sí merecía la aprobación de Dios y la aprobación del propio Jesús. Sin embargo, ahora Jesús va a decirle algo sorprendente y extraordinario. Fíjense que Jesús no rechazó a la mujer. Y en consecuencia, lo que acabo de ver del Salmo 51, él más bien acepta su arrepentimiento y su humillación. Fíjense lo que dice el verso 40 al 43 de ese mismo capítulo 7. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo, sabía lo que había pensado el fariseo, fíjense lo que va a decir: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Qué inteligencia y qué didáctica la de Jesús para mostrarle al fariseo de una manera didáctica y contundente el principio por el cual un creyente puede amar más o menos al Señor. Y aquí dice: al que más
se le perdona, esa persona tenderá a amar más a Dios. Y el que menos se le perdona tenderá a amar menos a Dios. Ahora bien, hay excepciones, por cierto. No todos han sido verdaderos rufianes en su vida anterior antes de convertirse a Cristo y por eso es que la aman más. También hay gente que ama mucho a Jesús sin haber pasado por ese trance. Pero por lo general ese principio se cumple a rajatabla. Vemos, por ejemplo, que Pablo, que fue un enemigo de Dios, perseguidor de la iglesia, a diferencia de Bernabé, que él no sabemos, por cierto, tampoco mucho sobre su vida, pero él no fue un gran enemigo de Dios, o quizás sería pues una persona normal y corriente, pero también fue un hombre que amaba a Dios y que junto a Pablo fue al campo misionero para fundar nuevas iglesias. Por lo tanto, que no quiero decir que todo creyente que ama al Señor intensamente haya sido antes una persona gran pecadora y gran enemiga de Dios. Pero este principio es un principio real que efectivamente sucede de acuerdo a la psicología humana y podemos ver que se dan muchos casos de esa manera. Y eso es lo que quiere hacer, pues, entender a este hombre que no entendía nada, tenía a Jesús como un invitado, mientras que la mujer, a gran diferencia, sí tenía a Jesús como un residente. Había inaugurado una relación con Dios de una manera profunda e intensa. Fíjense lo que dice Jesús luego para remarcar la actitud de esta mujer. Dice en el verso 44 al 47 lo siguiente. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ciertamente era una costumbre en la antigüedad que, aunque sea un siervo, se encargara de lavar los pies de los invitados. Pero a veces que a Simón se le fue ese criterio y no hizo eso con Jesús. Y Jesús le saca en cara y dice, tú no lo hiciste, y sin embargo, fíjate esta mujer lo que está haciendo. Luego dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta es verdaderamente una gran realidad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús con la pecadora? Para el fariseo, lo esperable era que Jesús expulsara a la pecadora, rechazara a la pecadora, y no simplemente hiciera un comentario sobre su reacción ante su arrepentimiento y su búsqueda de misericordia y de perdón ante Jesús. ¿Qué iba a hacer la mujer? O mejor dicho, ¿qué iba a hacer Jesús con la mujer en relación a sus pecados? Vamos a ver lo que dice el verso 48 al 50. ¿Perdonó Jesús a esta mujer o no la perdonó? ¿Qué dice? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Como esos comensales no creían realmente en Jesús como el Hijo de Dios, pensaban pues que él no tenía la autoridad para perdonar pecados, pero sí la tenía, y eso fue lo que hizo Jesús. Le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz, y le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús puede hacer eso, él tiene la facultad para poder hacer eso de una manera contundente con todo aquel que se acerca a Cristo con un corazón arrepentido y que busca la misericordia de Dios. Nunca recibirá el rechazo de Jesucristo. Nunca. Vamos a ver lo que dice aquí en Juan capítulo 6, verso 35 al 37. ¿Cuál es la reacción de Jesús ante el pecador que se arrepiente y que acude a él? Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá
hambre. El que en mí cree nunca no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Era una audiencia bastante incrédula que se había escandalizado con muchas cosas que había dicho Jesús. Ahora miren lo que dice luego. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Aquí en la primera parte dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquí está hablando desde la perspectiva divina, lo que Dios ya sabe. Y la segunda parte dice, y al que a mí viene no le echo fuera. Está hablando de la perspectiva humana, es decir, de la capacidad de la voluntad humana, de su libre albedrío de ir a Jesús. Desde la perspectiva divina eso puede estar prefijado y predestinado, pero de la perspectiva humana no lo sabemos. Eso es algo incierto y por lo tanto está sujeto a la voluntad humana. Por lo tanto, dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Ahora bien, vamos a ver ahora otros puntos. ¿Qué haría la mujer pecadora que fue perdonada por Jesús? Cuando a ella misma se le hagan agravios, ¿perdonará la mujer pecadora a quien le ha agraviado? ¿O dirá, bueno, que te perdone Dios, pero yo no te voy a perdonar? Es válido que un creyente pueda decir, bueno, estoy conforme con que Dios me perdone, pero eso sí, no. ¿Yo perdonar? No. ¿Tiene eso algún sentido cristiano? Definitivamente no. Jesús, luego de en su sermón del monte, porque está en el capítulo 6 de Mateo, fue el 5 y el 6, dice en el verso 14 al 15. Y esto lo dice después que formula el Padre Nuestro como oración modelo. Y en el Padre Nuestro recordamos que Él dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Pues luego dice en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es algo fundamental de entender en la fe cristiana. Nuestro perdón está condicionado por nuestro propio perdón a los demás, es decir, el perdón de Dios a nosotros por nuestro amor a los demás. Es verdad que cuando acudimos a Jesús vamos a ser perdonados, pero nosotros también tenemos que ejercitarnos en el perdón por el hecho mismo de haber sido perdonados. Y para restaurar la comunión con Dios y no sea esta rota por nuestra falta de perdón. Porque el creyente que no perdona y que guarda rencores está rompiendo su comunión con Dios. Y no va a recibir ese perdón y restaurar su comunión con Dios hasta que Él no perdone a aquellos que le han agraviado de una u otra manera. Eso es algo fundamental. Y Jesús quiere explicarlo de una manera importante. Y como Él hizo ese ejemplo tan didáctico a Simón el fariseo, para que pudiera entender la necesidad de cómo la persona puede amar o amar más o amar menos a Dios en causa de haber sido perdonado más o menos por parte de Dios, y por qué explicaba pues que la mujer tuviera esa actitud tan solícita con Jesús, pues ahora nos va a dar otro ejemplo muy importante de por qué es importante que el creyente perdone a aquellos que les ha agraviado, le han agraviado, y por lo tanto lo importante que es. Porque aquí nos va a dar una demostración lógica, contundente, de por qué es esto necesario. Fíjense la historia es verdaderamente maravillosa. Dice Mateo 18, verso del 23 al 35. Vamos a leerlo en dos partes porque no va a entrar en toda la pantalla. La primera parte dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos,
y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué tremenda diferencia de actitudes. Fíjense lo que dice luego. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, ojo, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Importante, ¿no? Si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros podemos darnos el lujo de no perdonar a otros? ¿Podemos dejarnos permitir ese deporte del guardar rencores en los cajoncitos de nuestra memoria y sacarlos como si fueran joyas de vez en cuando para que nos revuelva el estómago de rencor contra aquellos que aún no hemos perdonado, habiendo sido perdonados por Dios? ¿Tiene sentido? Fíjense que aquí Jesús está diciendo claramente que Dios va a proceder de la misma manera que nosotros. Si nosotros somos indispuestos al perdón, Dios también estará indispuesto a perdonarnos. Esto es gravísimo. ¿Podemos darnos el lujo de permitir que Dios nos perdona? ¿Nos creemos como Simón el fariseo, unos hombres o mujeres que puedan considerarse invictos de pecado, que puedan considerarse elevados moralmente? ¿O podemos más bien ser humildes de corazón y decir: sí, yo reconozco que soy pecador, y que puede ser que no sean grandes pecados, puede ser que sean pecados pequeños, pero yo soy pecador de todas maneras, ya sea grande o pequeño, pero yo sigo siendo pecador. Todavía, mientras estamos en este mundo, somos vulnerables y pecamos. Vamos a despreciar el perdón de Dios en nuestra vida, que es tan básico e importante para que tengamos una adecuada comunión con Dios y pueda haber una respuesta a nuestras oraciones y no sean estas estorbadas precisamente por esta falla en la comunión, por causa del rencor, por causa de la falta de perdón. Yo creo que eso sería una verdadera locura. No podemos caer en esto. Esto no es posible. ¿Pueden los verdaderos creyentes, que no sean simplemente personas que tienen a Cristo como un invitado, sino que lo tienen como un residente, tener esos enemigos, esos hermanos o hermanas o personas que no sean necesariamente hermanos en la fe, o sean gente simplemente que tú les guardas un exacerbado rencor, un odio en tu corazón? ¿Lo estás aborreciendo? ¿Puede el que tiene a Cristo como residente y no como un invitado estar en esa condición? Fijémonos lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Fíjense lo que dice. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es pues incompatible que tú digas amo a Dios y aborrezcas a tu hermano. Estamos hablando aquí principalmente a tu hermano en la fe. ¿Puede el creyente tener enemigos en la fe? ¿Puedes tú quizás desaprobar alguna actitud? Porque eso evidentemente no es algo inevitable, porque hay personas y creyentes que hacen cosas que pueden ser reprobables. Pero de ahí a que guardes un odio o un aborrecimiento a esa persona por sus pecados y por sus fallos, eso ya es otra cosa. Una cosa es reconocer su estado moral, sus acciones equivocadas o malas, y otra cosa es que bajo esa premisa y bajo esa circunstancia tú te justifiques para odiar o aborrecer a ese creyente. Eso jamás puede ser permitido en un creyente auténtico. No puedes decir que amas a Dios y lo aborreces. Para nada. Tienes que seguir orando por esa persona para que Dios bendiga y cambie esa persona. Pero no puedes tú cegarte en guardar odios y rencores. Y si no es creyente, igual tienes que hacer lo mismo. Ya sean creyentes o no creyentes, tú no puedes tener rencor y odio en tu corazón. Eso te va a hacer un gran daño. Y lo único que harías con eso, como aquí dice, es manifestar que tu fe es una mentira, que tú realmente no estás amando a Dios, que tú realmente no tienes una relación genuina con Dios, sino que lo tuyo es simplemente una farsa de cristianismo, una falsa fe, que puede tener algunos caracteres externos que puedan presumir de cristiandad, de acción cristiana, en fin, pero en realidad todo eso es una cáscara vacía, que tarde o temprano va a terminar explotando. Y muchos de estos al final se convertirán en auténticos enemigos de Dios porque nunca tuvieron raíces sólidas. Y eso no puede permitirse. No puedes darte lujo. Si tú ves por ahí que estás en estas cosas, arrepiéntete, pide perdón a Dios y perdona y guarda, mejor dicho, ten perdón hacia esa persona. No guardes aborrecimiento a esa persona. Eso es algo fundamental y muy importante. Ahora, ¿qué pasa con hay otro aspecto que no hemos visto? Bueno, está bien, yo perdono, pero también yo puedo ser el que ha agraviado a la persona. Una cosa es que, bueno, yo he sido el agraviado y yo tengo que perdonar a quien me agravió. Pero ¿qué pasa cuando yo, en mi torpeza, en mi carnalidad, en mi temperamentalidad, por un momento de debilidad, he agraviado a otro, he insultado a otro, he hablado mal de otro? ¿Qué voy a hacer? Ahí sí, yo puedo perdonar, pero no puedo pedir perdón. No, van de la mano las dos cosas, ya sea perdonar o pedir perdón. Eso también está en la ecuación. Eso también es lo que tienes que hacer. Si tú descubres que el que ha agraviado eres tú a otro, te has portado mal, has dicho palabras que no debías de decir, lo que tienes que hacer es pedirle perdón. No dejes pasar la ocasión que eso se quede bajo tierra. No. Fíjense lo que dice en el mismo capítulo 5 de Mateo. Fíjense qué extraordinarios capítulos, el 5 y el 6. Dice algo también sobre este punto en particular. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo entendemos todos, ¿no, verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, fíjense que está hablando de algo tan quizás que consideramos poco importante como un simple enojo. No, no. Para Jesús no es algo de poca importancia. Ya ese enojo ya es algo importante y es el camino a algo mucho mayor. Dice, repito, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego
del infierno. Bueno, dice el infierno de fuego. Bien, fíjense lo grave que es esto. Jesús dice, esto es muy grave. O sea, que no se lo tomen a broma, bueno, que yo soy así y estas cosas pasan, son muy comunes. No, no, no. Eso no es algo que pueda el cristiano decir, esto es una poca cosa. No, esto es una cosa grave. Jesús lo pone como algo grave. No solamente tienes que perdonar, también tienes que pedir perdón. Fíjense lo que dice en los versos siguientes. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es decir, si vas a manifestar tu culto a Dios, tu adoración a Dios, que es lo que hacían en la antigüedad con las ofrendas al altar del templo, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti porque tú le agraviaste, tú le hiciste algo, le dijiste palabras que eran desagradables. Deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, hey, para. No continúes con tus pretensiones. Ah, sí, voy a la iglesia normal, hago las labores de la iglesia normalmente y todo sigue igual, no pasa nada. No. No te dejes engañar por eso. El que tú sigas sirviendo a Dios, sigas congregándote, sigas ministrando, lo que fuese, si tú no haces esto, estás cayendo en un terrible error con consecuencias también terribles. Por eso dice aquí el Señor, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se dan cuenta? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí Jesús dice, mira, esto puede como una bola de nieve agrandarse. Resuelve tus rencillas pronto. Reconcíliate con aquella persona que tienes una discusión, un desencuentro. Hazlo pronto. No sea que esto crezca y las consecuencias sean mayores. Por lo tanto, eso es algo muy importante que todo cristiano tiene que tener en cuenta de una manera radical. No solo perdonar, sino también pedir perdón, porque nosotros también podemos agraviar a los demás en nuestra carnalidad, en nuestra debilidad humana. Podemos cometer esos errores por el enojo, por las circunstancias que pueden impulsarnos a hablar de una manera incorrecta o hacer cosas incorrectas. Y eso significa que vamos a agraviar a otras personas. ¿Qué debemos hacer? Rápidamente pedir perdón. Quien sea suficientemente arrogante para no pedir perdón, lo único que está haciendo y exhibiendo es cualidades que hacen sospechar de que no es un auténtico creyente. Yo creo que a nadie le va a gustar que sea verdaderamente creyente dejar de hacer estas cosas que pueda más bien dar la sospecha de que verdaderamente esa persona no nació de nuevo, no es de Cristo y que solamente Jesús es un mero invitado. Si es un mero invitado, no tendrá ningún problema en dejar de perdonar y en dejar de pedir perdón. Por lo tanto, si somos cristianos auténticos, tenemos que tener claro esto y no podemos dejar pasar el tiempo sin ponernos a cuentas con aquellos que hemos agraviado, sin reconciliarnos, sin pedir perdón. Esto es algo muy importante. Y esto es lo que va a hacer lo que nosotros tengamos, pues, las señales claras, si lo cumplimos, si obedecemos este mandato de Dios, de que verdaderamente somos hijos de Dios y que el amor de Dios está morando en nuestro corazón y que nos impulsa a cumplir sus mandamientos, a amar a nuestro prójimo y, por lo tanto, a resolver las rencillas y los problemas de una manera rápida, sin guardar rencores y sin dejar de pedir perdón. Las consecuencias de no hacerlo serían nefastas y ningún creyente genuino debe permitir que esas consecuencias sean producidas por causa de fallar en estas cosas a Dios. Bien, hermanos, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.